En el video pasado habíamos terminado de explicar las políticas desarrollistas de Frondizi y cómo éstas, a pesar de lograr un claro crecimiento industrial, sobre todo en Córdoba, sin embargo, perjudicaron la restricción externa, es decir, la capacidad del país para conseguir dólares, en buena medida debido a la repatriación libre de las ganancias por parte del capital internacional y la importación de bienes de insumos y capital. Estas políticas, entonces, en poco tiempo van a aumentar el endeudamiento y la dependencia, y va a llevar a que los militares tomen cartas en el asunto y le impongan a Frondizi un nuevo funcionario, un nuevo ministro de Economía, que es el famoso Álvaro Alzogaray. Alzogaray, de orientación económica claramente liberal, para poder financiar a estas políticas desarrollistas, va a pedir un préstamo al FMI, es decir, a este Fondo Monetario Internacional que ya explicamos en la unidad número 6. El FMI va a prestar el dinero, por supuesto, en dólares que la Argentina necesita para continuar con sus políticas desarrollistas, pero a cambio, como es lógico y tradicional dentro de las condiciones del FMI, va a pedir que la Argentina achique su presupuesto, que realice un ajuste del gasto público para que de esa manera pueda ahorrar y devolverle el dinero que le ha prestado el FMI. Entonces, Alzogaray se va a hacer muy conocido con una frase que es la siguiente: hay que pasar el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Alzogaray va a impulsar los despidos de muchos empleados públicos y también el congelamiento salarial, que no haya más aumentos de salario en el Estado. A la vez va a reducir los subsidios a las boletas de luz, agua y gas, haciendo entonces que las tarifas de estos servicios aumenten notablemente, haciendo que el costo de vivir sea más caro. Y por último, como Alzogaray tiene una orientación económica claramente más liberal, va a intentar reducir la matriz estadocéntrica. Va a impulsar que el Estado deje de tener tanta importancia en la regulación de la economía en general. Álvaro Alzogaray, insistimos con esto, es un funcionario que ha sido impuesto por los militares que quieren asegurarse de que estas políticas económicas que en su momento ellos implementaron durante la Revolución Libertadora se mantengan relativamente vigentes. Como se ve, estas políticas económicas son claramente contrarias a las que habían acordado los peronistas a cambio de sus votos, y con Alzogaray el ajuste se va a hacer mucho más profundo y entonces va a generar, como es lógico, el aumento de la resistencia peronista. Los obreros van a empezar a realizar todo un conjunto de paros y movilizaciones sistemáticos y masivos, y entre ellos se destaca la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Y antes que se lo pregunten, sí, se llama frigorífico Lisandro de la Torre en honor a ese político del Partido Demócrata y Progresista, este partido que explicamos acá en la unidad número 4, y que denunció el pacto Roca-Runciman y que casi es asesinado en el Congreso, de no ser por haber sido salvado por Enzo Bordavere. De este frigorífico que va a ser ocupado por los trabajadores, impidiendo el ingreso de los dueños de esta empresa, con el fin de reclamar que les aumenten los salarios y toda una serie de otras conquistas sociales. El movimiento obrero, efectivamente, el movimiento obrero y sobre todo el movimiento obrero peronista se va a poner en pie de lucha en contra del gobierno de Frondizi, en contra de las políticas de ajuste de Rogelio Frigerio, pero sobre todo en contra de las de Álvaro Alzogaray. Frente a esta oleada de paros y movilizaciones en lucha en contra de las políticas económicas de Alzogaray, Frondizi va a aplicar el plan Conintes, o Plan para la Conmoción Interna del Estado. ¿Qué es el plan Conintes? Este es un plan que le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en las protestas sociales, reprimir y detener a todos los obreros y dirigentes sindicales que en ellas participen y mantenerlos encarcelados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a disposición de Frondizi. Esto quiere decir sin la posibilidad de que tengan un abogado para su legítima defensa y sin la participación de los jueces del Poder Judicial. ¿Por qué existe semejante plan que le permite a las Fuerzas Armadas atropellar el derecho a la legítima protesta de los obreros? ¿Quién puede haber creado semejante plan represivo? Aquí una gran sorpresa. El creador de este plan de conmoción interna del Estado no es Frondizi, sino que es más bien Perón. ¿Cómo que Perón creó este plan? Efectivamente, en el marco del segundo plan quinquenal, aquí en la unidad 5 que ya explicamos, cuando Perón empezó a recortar las políticas de justicia social y de apoyo a los obreros, previendo que estos mismos obreros pudieran empezar una oleada de protestas en su contra, es que Perón
decidió crear el Plan Conintes, un plan que le permitía al ejército intervenir en cualquier tipo de protesta obrera, reprimirla y apresar a los sindicalistas y dirigentes que encabezaran estas protestas. Sin embargo, Perón creó ese Plan Conintes con ese fin, pero nunca lo implementó, nunca lo llevó a cabo, porque, como ya vimos en la unidad 5, los militares, más que serle leales a Perón, participaron de diversas intentonas golpistas hasta derrocarlo en 1955. Frondizi, ahora convertido en presidente, irónicamente, gracias a los votos peronistas de este pacto secreto, va a utilizar ese mismo Plan Conintes creado por Perón para reprimir a los obreros peronistas que están protestando en contra de estas políticas económicas. Otro de los grandes debates y conflictos que van a transcurrir durante la presidencia de Frondizi va a ser el debate entre laica o libre. ¿A qué nos referimos con esto? A que Frondizi, para impulsar estas políticas desarrollistas y dado que el avance de la industria pesada necesita de una mano de obra muy calificada, de técnicos, especialistas e ingenieros, entonces Frondizi va a habilitar a las universidades privadas y o confesionales, esto quiere decir religiosas, entre ellas la Universidad Católica Argentina, para que éstas puedan entregar títulos universitarios completamente habilitados y legales. Esta medida va a ser sumamente polémica, porque por un lado va a estar respaldada lógicamente por la Iglesia Católica y las empresas privadas, que entonces ahora pueden entregar títulos habilitantes perfectamente legales, y del otro lado encontramos el rechazo de estudiantes y profesores de las universidades públicas. Entre ellos, el caso más notorio es el del hermano de Frondizi, Ricieri Frondizi, quien en ese momento era el rector, es decir, la autoridad máxima de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en contra de la misma decisión política que su hermano Arturo estaba llevando a cabo desde la presidencia. De un lado vamos a encontrar los que defienden la educación laica, esto es, sin orientación religiosa, respaldándose en los ideales de la reforma universitaria que ya vimos en la unidad 3, que justamente habían quitado la influencia eclesiástica y religiosa de la educación. Y de otro lado, los que defienden la educación libre. Obviamente en referencia a la posibilidad de que haya universidades confesionales, la más destacada, insisto, la UCA, la Universidad Católica Argentina. Y aunque habrá masivas marchas y protestas universitarias en todo el país pidiendo que esta decisión sea anulada, sin embargo, Frondizi va a proceder con la misma, permitiendo que las universidades privadas y o confesionales puedan efectivamente brindar títulos habilitantes a todos sus graduados. Pero los problemas de Frondizi no solamente ocurren fronteras adentro, también hay que mencionar el contexto internacional. En esos años, en 1959, triunfa en Cuba la famosa revolución liderada por Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, lo cual va a constituir un hecho fundamental dentro de la historia política latinoamericana. No vamos a explicar aquí la Revolución Cubana porque este video se haría extremadamente largo, pero sí vamos a decir lo siguiente. Cuba, como todos ustedes saben, se organizó bajo el modelo económico y político socialista y en el marco de la Guerra Fría se alineó geopolítica, económica y políticamente con la Unión Soviética. Frondizi va a mantener unas relaciones distantes, por cierto, pero cordiales, diplomáticamente correctas con esta Cuba socialista y de hecho, como aquí se lo puede ver reunido con Fidel Castro, y de hecho hasta logrará mantener un encuentro secreto con el Che Guevara. En esos años, en 1961, Ernesto Che Guevara estaba participando de la reunión de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, por única y última vez en representación de Cuba, y estando en Uruguay solicitó entrevistarse con el presidente argentino Frondizi de forma secreta. ¿Por qué Frondizi se reúne con el Che Guevara y con qué objetivo? Bueno, irónicamente, es el presidente de los Estados Unidos, en ese momento el famoso John Fitzgerald Kennedy, quien le pide a Frondizi que, en su carácter de presidente argentino, se reúna en privado con el también argentino revolucionario
Ernesto Che Guevara, con el fin de mejorar las relaciones diplomáticas entre la Cuba socialista y los Estados Unidos. Para que entendamos, todavía no ha ocurrido la famosa crisis de los misiles, que tampoco puedo explicar aquí porque el video se va a hacer muy largo, pero sí es cierto que un país socialista a escasos kilómetros de los Estados Unidos es un verdadero problema para las intenciones imperialistas del gigante del norte. ¿Y cómo nos afecta a nosotros los argentinos esta situación internacional? Bueno, como ya hemos planteado, las Fuerzas Armadas tienen por objetivo evitar el avance del comunismo en este marco de la Guerra Fría. Esa entrevista secreta con el Che va a salir a la luz, se va a conocer por la opinión pública y el mismo Frondizi va a tener que salir a dar explicaciones en los medios de comunicación, dando una conferencia de prensa en la cual va a insistir en que la Argentina que él preside no quiere ser como Cuba, está en contra del socialismo, está en contra del ateísmo que profesan los marxistas, pero que en todo caso, dice Frondizi, la mejor aproximación que podemos hacer nosotros es mantener relaciones cordiales, distantes, pero diplomáticamente correctas con Cuba. Esas explicaciones, por supuesto, son inaceptables para las Fuerzas Armadas, que están completamente en contra del comunismo y de todos sus derivados. Como se ve, el cerco se empieza a cerrar cada vez más sobre Frondizi, los planteos de los militares, esto quiere decir las amenazas de golpe de Estado, se hacen cada vez más frecuentes, al punto de que podríamos decir que las Fuerzas Armadas están respirándole en la nuca a Frondizi, a quien ya le impusieron un ministro de Economía, le están participando en la represión en contra de los obreros y están cuestionando abiertamente esta entrevista secreta con el Che. Así las cosas, la última medida que va a tomar Frondizi en el poder va a ser la desproscripción parcial. ¿A qué nos referimos con parcial? A que se le permitirá al peronismo participar de las elecciones, pero solamente a nivel provincial. No se va a permitir que Perón regrese de Madrid, vuelva del exilio y pueda ser candidato a presidente. No, va a ser una desproscripción parcial. El peronismo podrá presentarse a elecciones, pero solamente con candidatos a gobernadores. ¿Por qué Frondizi decide arriesgarse en esta jugada política? Bueno, por diversas razones. En primer lugar, como ya hemos planteado, Frondizi pertenece a la rama del antiperonismo tolerante, que considera que hay que acabar con el autoritarismo del peronismo, pero también buscar algún tipo de acuerdo con ellos. Por otra parte, Frondizi es perfectamente consciente que si se proscribe el peronismo, entonces cualquier gobierno que surja de estas elecciones en las cuales se prohíbe a esta fuerza política tendrá problemas de legitimidad de origen y que es realmente muy difícil llamarle democráticas a unas elecciones en las cuales se prohíbe la principal fuerza política. Por último, el objetivo de Frondizi es que el peronismo pierda esas elecciones, porque si así sucede, entonces Frondizi podrá demostrarle a las Fuerzas Armadas que es posible levantar la proscripción del peronismo, que el peligro peronista ha sido reducido, ha sido apagado y que entonces la participación electoral peronista ya no es riesgosa. En otras palabras, Frondizi quiere demostrar que el peronismo ha sido domesticado según los términos que demandaba esta desperonización. Sin embargo, el tiro le sale realmente por la culata al pobre Arturo Frondizi y en buena parte de las provincias van a ganar los candidatos peronistas, entre ellas, sobre todo, la provincia de Buenos Aires. Los militares, enterados de esta situación, inmediatamente obligan a Frondizi a que anule las elecciones y que desconozca los resultados que daban la victoria a los candidatos peronistas, intervenga esas provincias y vaya marcha atrás con la desproscripción parcial. En contestación a esta situación, Perón va a publicar el pacto secreto que había realizado con Frondizi, aprovechándose justamente que Frondizi se encuentra en un momento de clara debilidad política. Y con todo lo que ha pasado hasta ahora entre Perón y Frondizi, yo no sé por qué todavía a Netflix no se le ocurrió hacer una serie de estos dos líderes y de sus culebrones de alianzas y traiciones. Dale, Netflix, no te durmas, que te estás perdiendo una mina de oro con la historia argentina. Es más, por un aceptable salario en dólares, este profesor de historia ofrece sus servicios como guionista. Este es un gran negocio, Netflix, no lo dejes pasar. Te va a ir mejor que con La Casa de Papel, haceme caso. Retomando, sucede que Frondizi se encuentra realmente acorralado por las Fuerzas Armadas, quienes ya a este punto, 1962, han impuesto funcionarios, han anulado decisiones políticas de Frondizi y han realizado muchísimos planteos. Se estima que más de 40 planteos, esto es
posibles amenazas de golpe de Estado fueron realizados por las Fuerzas Armadas en contra de Frondizi. La paciencia de los militares se ve claramente colmada a partir de la publicación de este pacto secreto con Perón, del triunfo electoral del peronismo en estas provincias y también, por supuesto, por esta entrevista secreta con el Che. Los militares realizan el cuarto golpe de Estado de la historia argentina en 1962, derrocan a Frondizi y se lo llevan preso a la isla Martín García, que es la misma isla en la que fue apresado Irigoyen en el primer golpe de Estado y también Perón en el tercer golpe de Estado. Esta isla va a ser conocida de ahora en más como Isla YPF, porque justamente allí se apresó a Irigoyen, a Perón y a Frondizi. Este cuarto golpe de Estado tiene éxito, al igual que en los casos anteriores, el primer golpe cívico-militar de Estado de 1930 en contra de Irigoyen, el segundo golpe militar de 1943 que permitió la llegada del GO al gobierno y también el tercer golpe de Estado en contra de Perón. Porque, como en todos esos casos, el gobierno que se pretende derrocar aquí es un gobierno que ha perdido mucha legitimidad de ejercicio, ha perdido mucho apoyo de la población. ¿Y por qué ha sucedido esto? Por todos los factores que hemos explicado en este video. Por la aplicación de las políticas liberales del desarrollismo de Rogelio Frigerio y las posteriores políticas de claro ajuste por parte de Álvaro de Sogaray, la represión ejercida a partir del Plan Conintes y la negativa absoluta de las Fuerzas Armadas a aceptar la tolerancia que tiene Frondizi para con el comunismo y por supuesto también para con el peronismo. Ese cuarto golpe de Estado no va a crear una nueva dictadura, sino que será José María Guido, en ese momento presidente del Senado, quien, de forma bastante apurada y sin el conocimiento de los militares golpistas, va a jurar como nuevo presidente en la Corte Suprema. Los militares que hicieron este cuarto golpe de Estado pretendían justamente ellos hacerse con el poder de la presidencia, pero José María Guido juró antes de que ellos pudieran actuar y entonces no les quedó más remedio que aceptar esta nueva autoridad, cuya presidencia analizaremos en el siguiente video.